Los debates alrededor de la Sputnik 5, la vacuna rusa, nos han permitido viajar en el tiempo, ¿no? Y volver a los momentos de la Guerra Fría. ¿Mm? Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética disputaban, modelo contra modelo, su influencia en el mundo. Digamos que ese es un efecto de la vacuna antes de ser aplicado, ¿no? Poder viajar a través del tiempo y recrear esos antagonismos que hoy uno dice pasados de moda, ¿sí? Anacrónicos, anticuados, ya vencidos, digamos, ¿no? Porque forman parte de lo que ocurrió en el siglo pasado. Y sin embargo, gente que vive atrapada en esa nostalgia, la revitalizan y la ponen a jugar en el presente. ¿Qué quiero decir con esto? Se toma a la Federación Rusa como si fuera la Unión Soviética. La verdad es que no es lo mismo. La Federación Rusa hoy es un país capitalista, con un presidente como Vladimir Putin, y entre otras cosas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ha desintegrado. Por lo tanto, Guerra Fría en los términos en los que la hubo no puede haber, ¿sí? Puede haber una disputa, puede haber, por supuesto, también una lucha más o menos leal por ver quién primerea, quién llega primero a la solución de una pandemia a escala global, porque eso obviamente jerarquiza todo el sistema científico del país que lo logre y reposiciona geopolíticamente al país que lo haga. Me parece que en el caso ruso de eso se trata. Pero en virtud de esto que les comentaba, es muy interesante hoy una nota que recoge Clarín basada en la agencia EFE y en la agencia ANSA, titulada de este modo, escuchen bien, El Kremlin impulsa una ley que otorga inmunidad absoluta a los expresidentes rusos. Por parte ustedes se acuerdan, ¿no? Los rusos, además de ser comunistas eternos, son dictadores, ¿sí? Entonces, esto dicho en tono de ironía, la iniciativa fue propuesta por el partido de Putin en el Congreso. No se los podrá incriminar, allanar o interrogar. Sus viviendas y lugar de trabajo serán inviolables. Esta es la discusión que recoge Clarín, insisto, basado en cables de agencias de noticias internacionales como EFE y ANSA. Todo fechado en Moscú. Uno dice, puede ser que esto ocurra, puede ser que la disputa por una vacuna, pero por sobre todas las cosas los alineamientos geopolíticos del presente conviertan en noticia esto. Puede ser, ¿no? Porque esto tiene múltiples lecturas. Esta ley que otorgaría inmunidad absoluta a los expresidentes rusos, aquí en la Argentina se ha debatido, yo no sé si ustedes lo tienen presente o lo recuerdan, el que hablaba de estas cosas es nada más y nada menos que Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, que ustedes saben, ha tenido una trayectoria política de distintas lealtades, ¿no? A lo largo del tiempo, terminó siendo el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Y él siempre dijo, en realidad, que él consideraba que los presidentes no tenían que gozar o de algún tipo de inmunidad especial, ustedes saben, hasta que no hubiese cosa juzgada, ¿no? Ese era el planteo que hacía Pichetto, no se los podía desaforar. Así es como Carlos Menem, entre otros, todavía es senador. ¿Sí? Todavía es senador. Pareciera que en ese punto, tanto el partido de Putin en la Unión Soviética, perdón, mira, yo mismo me confundo, en Rusia, y Miguel Ángel Pichetto opinan parecido, o bastante parecido. ¿Por qué? Porque el proyecto incluye también la posibilidad de declarar senador vitalicio a quien fuera presidente o presidenta. Dar la posibilidad de ser senador vitalicio. Es interesante ver qué es lo que ocurre en otros lugares del mundo con estas cuestiones. Siempre un presidente, un expresidente, es un
un jarrón chino, como se dice. Está difícil de poner, ¿no? Porque es alguien que ya no tiene poder, pero lo tuvo, y es en realidad la foto del futuro de quien hoy detenta el poder, ¿no? O sea, lo que pase con un expresidente es pasible de que ocurra con el que es el presidente en funciones. Entonces, ¿influye o no deja de influir? ¿Termina de resolver su situación de poder cuando acaba su mandato o todavía conserva el poder? Bueno, no, vamos a preservarlo, pero no con poder. Y alguien sin poder que llegó a esa situación, ¿puede no utilizarlo? Es un poco el debate que trata de instalar permanentemente la comunicación concentrada en relación a la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Pero Cristina Kirchner tiene poder hoy, porque Cristina Kirchner es la vicepresidenta, no es una expresidenta. Es la vicepresidenta, es la titular del Senado, de la Cámara Alta, además de seguir activa en política, ¿no? Cosa que no ocurre con Menem, o cosa que no ocurre, no, sí, también con Rodríguez ya todavía ocurre porque está activo en política, pese a ya no ser gobernador de la provincia de San Luis, sino su hermano, ¿no? Es el que tiene el mandato allí en la provincia. Pero interesa ver cómo se resuelven estas cosas. Bueno, uno cuando va a ver los cables de agencia originales, advierte que el título de Clarín está de algún modo manipulado, orientado a presentar esto, ¿no? Un escenario donde los rusos siguen siendo una especie de dictadores, y que en realidad lo que buscan es garantizarse la impunidad como todos los totalitarismos. Ese sería un poco el esquema de este título hoy de Clarín. Cuando vas a buscar la información fina, en realidad es un proyecto que también incluye la posibilidad de que esta inmunidad no exista, es decir, que se la revoque si, por ejemplo, hay un delito con sentencia firme o una traición a la patria. Es decir, está hecha también la salvedad de que esto no es una impunidad total y absoluta. Pero a Clarín le gusta titular de este modo. Y yo entiendo que titular de este modo obedece a este ánimo social que quieren instalar, donde la vacuna rusa es algo despreciable o es algo que no debiera ser admitido por los argentinos y las argentinas, o utilizar eso también para cuestionar de modo indirecto a la resolución que ha tenido el gobierno en virtud de una invitación que hizo la Federación Rusa a producir y a contratar la provisión de millones de vacunas para la Argentina, ¿no? Insisto en este punto. Uno cree que la Guerra Fría terminó en el siglo pasado. Y posiblemente no estemos equivocados. Eso terminó, tal como estaba concebida, terminó. Pero hay gente que vive dentro de una especie de Guerra Fría constante y permanente. Y esa gente que vive en esa Guerra Fría ya no es entre capitalismo y comunismo, comunismo y capitalismo, sino que esa Guerra Fría se da en realidad entre distintas variables o distintas variantes de la representación popular en países alejados y aquella que marca el Departamento de Estado. Aquella que marca el Departamento de Estado. Quien dice qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo totalitario o no totalitario, cuál es la vacuna, si la de Oxford o la de... es en un punto todo el entramado de medios que responde objetivamente a la política exterior del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que sigue evidentemente dentro de esos criterios construidos alrededor de lo que fue en su momento la Guerra Fría. Ya no es una puja entre sistemas, porque Rusia es tan capitalista como Estados Unidos, pero es evidente que las cuestiones de la geopolítica siguen tensionando las decisiones en el mundo. Así que miren lo que son las curiosidades que tiene la política, ¿no? El Kremlin impulsa una ley que otorga inmunidad absoluta a los expresidentes rusos, titula Clarín, y lo primero que me vino a la mente es, digo, esto es lo mismo que quería Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Y con esto termino, y me parece interesante de apuntar. Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta. Siempre estuvo a derecho. Ha sido
convocada incluso a ocho indagatorias en un día por el extinto Claudio Bonadío, ¿no? Le han abierto innumerables causas en el marco del lawfare. Y siempre ha respondido. Se ha sentado incluso en un juicio oral, un proceso oral y público, ustedes la habrán visto, como si fuera, como lo es, una ciudadana que tiene que responder a requerimientos judiciales donde se le imputan una serie de ilícitos y ella tiene la oportunidad de defenderse y dar su explicación. Insisto, Cristina Fernández es una expresidenta hoy en funciones de vicepresidenta. Y la pregunta es si los que buscan inmunidad en la Argentina en realidad no son otros, más precisamente Mauricio Macri. Cuando uno estudia un poquito qué es lo que sucedió con el fallo de la Corte, Bruglia, Bertuzzi, estos jueces puestos a dedo, ¿no? Lo que ve allí es que hay una intención de garantizar impunidad al expresidente Mauricio Macri, teniendo en la Cámara Federal, que es la revisora de lo que hacen los jueces de instrucción, a dos personas que fueron puestas a dedo por Macri. Entonces, la pregunta es si la ley que impulsan los partidarios de Putin en Rusia es una ley que en realidad deriva de un régimen o de una mirada totalitaria, ¿por qué se aplicaría una vara distinta cuando hablamos de Mauricio Macri? Porque al menos, la verdad, el señor Putin pone su proyecto a discusión del Parlamento, de la Duma, como se dice. Pero Mauricio Macri ni siquiera hace eso. Mauricio Macri se quiere garantizar la impunidad de los procesos que tiene abiertos por espionaje, entre otras cosas, correos, peajes. Se quiere garantizar la impunidad teniendo dos camaristas, como Bruglia y como Bertuzzi, que le deben haber sido nombrados en esos cargos y que ya han dado bastantes muestras de lealtad al poder macrista. La pregunta entonces es, ¿quién es el totalitario? ¿Quién es más totalitario? Habría que preguntarle a Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Miguel Ángel Pichetto quizás sepa de qué se trata esto, porque probablemente Miguel Ángel Pichetto considere que un expresidente, una expresidenta, no debe ser removido de su cargo ni juzgado hasta que no se agoten todas las instancias. Y esa fue la manera en la que se consiguió, por ejemplo, que Carlos Menem siguiera siendo senador hasta nuestros días. Por lo tanto, la pregunta que hay que responder es ¿quién es más autoritario? ¿Aquel que espió a opositores? ¿Sí? ¿Aquel que persiguió a sindicalistas? ¿Aquel que espió incluso a los de su propio partido y que luego se quiere garantizar impunidad a través de dos camaristas puestos a dedo? ¿O Putin, que presenta un proyecto a debatir en la Duma y que dice que al fin de cuentas si alguien comete un delito puede ser removido y juzgado? Cosas que uno puede aprender, conocer, debatir, interpretar si lee los diarios con algún grado de atención.